económica, creo que la primera cuestión que debemos tener en cuenta es que esta crisis es distinta de otras crisis que hemos tenido en el pasado porque nos va a golpear tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda, lo cual hace que la crisis no solamente sea más peligrosa, sino que sea más incierta, que nos movamos en un terreno bastante más desconocido del que nos hemos estado moviendo en otro tipo de crisis. Y digo desde el lado de la oferta y la demanda porque los canales de transmisión vienen de esos dos lados. En el lado de la oferta es fácil ver que vamos a tener problemas, las empresas van a tener problemas en aquellos sectores que requieren de suministros importados para su producción. Las restricciones a la movilidad laboral en otros países, los problemas de producción que existen en otros países y los problemas de transporte van a hacer que esos insumos no lleguen o al menos no lleguen a tiempo para la producción nacional. Y al mismo tiempo también, y sigo desde el lado de la oferta, vamos a tener problemas en sectores que necesitan de la movilidad de esos trabajadores, que necesitan que acudan al puesto de trabajo para efectuar su actividad, dado que no en todos los sectores, ni mucho menos, es posible el teletrabajo. Y si lo contemplamos desde el lado de la demanda, lo primero que vamos a observar, y ya lo estamos observando, es una caída en el consumo por esa misma restricción a la movilidad de los ciudadanos que existe. Es decir, aunque tengamos los ingresos, aunque tengamos el deseo de ir a comprar, tenemos unas restricciones a la movilidad, algunos negocios están cerrados o con limitaciones del personal que puede acudir de forma simultánea, de tal forma que por esa vía vamos a ver una caída de consumo. Esa caída de consumo, además, va a aumentar por la propia caída inducida por el aumento del desempleo y la caída de ingresos que previsiblemente ocurrirán. Y a eso hay que añadir además otra caída de consumo que puede suceder por potenciales problemas financieros, es decir, restricción al crédito, en algunos casos subidas de tasas de interés, etcétera. Y a ello habría que sumar además una caída de la inversión, dado que las expectativas para las empresas han empeorado, lógicamente, con lo cual es posible que se reduzcan o se retrasen proyectos de inversión que estas empresas tenían pensado efectuar. Y además, y ya finalmente, es posible y va a ocurrir que suceda también una caída de la demanda externa, es decir, de lo que nos compran desde otros países y en algunos casos también que caigan los precios de lo que estamos exportando, de lo que estamos vendiendo a esos otros países. Es cierto que hay alguna buena noticia desde el lado económico, como en el caso de Panamá es muy claro, la caída de los precios del petróleo, lo cual va a abaratar la factura de esas importaciones de combustible que se hacen desde fuera. Cuando uno tiene en cuenta esta transmisión, todos ellos, es decir, tanto los de la oferta como los de la demanda, es fácil ver que va a haber muy pocos sectores que queden al margen de esta contracción económica que está ocurriendo y que previsiblemente continuará ocurriendo. Si uno, por ejemplo, piensa en los insumos importados, pues habrá sectores como es la agroindustria o cadenas de producción que en Panamá no es tan importante, pero en otros países sí, que van a haber restringido sus insumos que necesitan para la fabricación propia y que por lo tanto van a tener que parar. Porque, como decía, desde otros países también existen estas restricciones a la movilidad, acudir al puesto de trabajo. Lo mismo ocurre con aquellos sectores o aquellas empresas que van a sufrir el problema de la movilidad de su propio personal. Como decía, no en todos lugares es posible el teletrabajo, por lo tanto estas restricciones a la movilidad van a afectar a algunos de ellos. Y lo mismo sucede con la caída de consumo por las restricciones a la movilidad, es decir, que la gente quiera salir a consumir y tenga el dinero para hacerlo, pero simplemente no puede hacerlo. Y lo mismo con la caída inducida de consumo por aumento del desempleo, por la bajada de los ingresos, la caída de la inversión, los precios de exportación o la caída de demanda interna. Es decir, que resumiendo, van a ser muy pocos los sectores que no se vean afectados. Ahora bien, y sobre esto sí me gustaría enfatizarlo, es importante tener en cuenta que ni todos los sectores ni todos los grupos sociales se van a ver afectados en la misma medida. Si pensamos en términos de actividad económica, quizá el ejemplo más claro es el del turismo y la hostelería, que van a ver reducida de manera importante su actividad por esos efectos de restricciones a la movilidad laboral y además por la caída del consumo producto del aumento de desempleo y caída de los ingresos.
otros sectores lo serán menos, y si nos lo planteamos en términos de grupos sociales, sucede exactamente lo mismo. No es igual tener cierto respaldo financiero que no tenerlo, no es igual estar trabajando en una gran empresa que ser un autoempleado que trabajar en la economía informal. Es decir, esta crisis, como todas las crisis, va a tener unos efectos regresivos, pero en este caso los efectos regresivos son, o previsiblemente serán, bastante superiores porque, insisto, no todos los grupos sociales se van a ver afectados por igual. Y esto es muy importante, a mi juicio, tenerlo en cuenta, no solo por temas de justicia social, que también, es decir, de intentar dar una mayor cobertura a aquellos sectores más perjudicados por la crisis y con menor capacidad de protección, sino que la propia eficacia de las medidas sanitarias va a depender mucho de estos efectos regresivos. Es decir, una de las medidas sanitarias que más rápidamente se han implementado en casi todos los países, y Panamá también, son estas restricciones a la movilidad, este consejo de que la gente permanezca en su domicilio, pero obviamente no es igual de fácil permanecer en el domicilio cuando vives en un apartamento de 200 metros cuadrados con todas las comodidades, con un sustento financiero, con el frigorífico lleno, que cuando vives en un barrio pobre, en un habitáculo de pocos metros cuadrados, con mucha gente, donde no tienes respaldo financiero, donde vives al día y donde necesitas salir para comer. Esas medidas sanitarias van a estar condicionadas por esos efectos que tengan sobre la gente que se va a quedar más desprotegida. Al fin y al cabo, creo que es importante que no olvidemos, no perdamos la perspectiva de que la salud es un bien común. Es decir, mi salud depende de mí, pero también depende del resto. Y en el caso de una pandemia como la que vivimos, esto es muy claro. El eslabón más débil de esta cadena, obviamente, son las personas más desprotegidas, tienen menos recursos para enfrentarse a esa crisis. Por eso es muy importante que las medidas a las que luego me referiré tengan un apoyo especial para los que más van a sufrir la crisis. Insisto, tanto por motivos de justicia social como por motivos de sanitarios y de salud. Y si entramos un poco en las medidas, más que referirme a medidas muy concretas, a algún detalle entraré, pero más que intentar definir o discutir sobre las medidas muy concretas, porque entonces estaríamos horas y horas, creo que es importante, o más importante, dado el tiempo limitado que tenemos, referirme a unos principios generales de estas medidas. Como sabéis, en muchos países están adoptando medidas. Panamá no es una excepción, obviamente, y ya se han empezado a implementar algunas. Como decía, creo que es importante referirme a unos principios generales para que no perdamos la perspectiva. Y el primero de estos principios generales es la gran incertidumbre en la que nos movemos. Es decir, estamos en territorio ignoto, sabemos poco aún de las consecuencias que esto va a acarrear, y eso significa que cualquier medida que se adopte precisa de un monitoreo continuo. No vale con adoptar la medida y pensar que con eso ya hemos solucionado un problema, porque, insisto, nos movemos en un gran margen de incertidumbre. Después, el segundo gran principio general, yo creo, a la hora de plantearse políticas, es el limitado margen fiscal que disponen muchos países. Al final, que seas capaz de adoptar más o menos medidas va a depender mucho del respaldo financiero que tengas. Y en muchos países ese respaldo financiero es limitado, es decir, no todos somos Alemania y por lo tanto estamos muy condicionados por el margen fiscal de que dispongamos. Eso significa una cosa muy importante, y es que es fundamental conseguir una gran precisión en las medidas que se adopten e intentar afinar mucho de cara al objetivo que se persiga. Después, el tercer gran principio general al que me gustaría referirme es que a la hora de elaborar cualquier medida no hay que perder nunca de vista los principales objetivos económicos, y estoy hablando siempre desde la economía, pero no hay que olvidar los principales objetivos económicos que en el fondo estamos buscando. Por un lado, apoyar la política sanitaria, eso es lo más urgente y luego me volveré a referir a ello. Por otro, es muy importante minimizar el riesgo de que empresas que son viables en condiciones normales, que son rentables, al final acaben desapareciendo para siempre por una crisis coyuntural. Y esa idea es muy crucial para cualquier medida que se adopte. Después, como decía, es fundamental también desde el punto de vista económico,
paliar el efecto que va a tener la crisis sobre tanto los sectores, empresas más desprotegidos, como sobre los grupos sociales que tienen menos recursos para enfrentarse a la crisis, que tienen menos capacidad de protección. Y, por último, y dentro de estos objetivos económicos, creo que también es muy importante evitar, y eso me referiré de nuevo más adelante, pero evitar que los efectos económicos producto de la crisis pandémica se prolonguen más allá en el tiempo. Si nos limitáramos a pensar simplemente en el tiempo que dure la pandemia, evidentemente eso va a tener un impacto negativo económico y lo perdido, perdido está. Pero es importante adoptar medidas para que después las pérdidas no se prolonguen en el tiempo, no se mantengan y al final entremos en una crisis de la que nos cueste mucho salir. Y por último, dentro de estos principios generales, hay otra cosa que creo que es importante tener en cuenta y cuando uno ve lo que está ocurriendo en muchos países, nos damos cuenta de la relevancia. Es que una misma medida puede ser aplicable, puede ser viable en un contexto, pero puede no serlo en otro. Esto significa no solamente que las medidas no son automáticamente imitables o implantables de país a país, sino que incluso dentro del mismo país hay que tener muy en cuenta el contexto. Por poner un ejemplo, una medida de llevar alimentos o medicamentos a grupos de población muy desprotegida no es igual de fácilmente implantable en la ciudad que en el mundo rural. Y todo ello hay que tenerlo en cuenta. Y si entramos ya, y no me quiero extender mucho, en el tema de las medidas concretas, que como decía, no voy a hablar de los detalles de cada una de ellas, sino me voy a referir en general. Aquí hay una cosa, yo creo, fundamental y es tener en cuenta cuál es la importancia de la secuencia temporal de estas medidas, es decir, del timing. Si se hace en el orden correcto, puede ser mucho más eficaz. Si se hace en el orden incorrecto, podemos acabar pagando un precio bastante más elevado por la crisis sanitaria. Y la primera de estas medidas, o el primero de estos grupos de medidas, precisamente las medidas sanitarias. Eso va a implicar un aumento de gasto, posiblemente una contratación de personal, compras de equipo médico, incluso en algunos países se está haciendo ya el uso de hoteles para aquellos pacientes que no están en estado grave, en aislamiento, el uso de las grandes cadenas de distribución para distribuir, para la redundancia, alimentos y medicamentos a aquellas zonas de difícil acceso, pero donde ellas sí tienen esa capacidad, es decir, poner parte de los recursos de la empresa privada al servicio de la política sanitaria. La segunda cuestión muy importante para cualquier gobierno es fondearse. Al final, como mencionaba antes, la capacidad que tengas de profundizar en cada una de las medidas y de abarcar un abanico más grande de medidas va a depender totalmente de los recursos de que dispongas como gobierno. Y por lo tanto, es importante este fondeo. ¿Esto qué significa? Que posiblemente durante un tiempo va a haber que relajar la política fiscal. Aunque, como decía antes, esto va a depender de la capacidad de cada uno y, por tanto, esto significa que es muy importante ser selectivo, muy importante ser preciso en las medidas que se vayan a adoptar. El tercer grupo de medidas, siguiendo este orden temporal, es este apoyo a los grupos más débiles, tanto a los grupos económicos como a los grupos sociales. ¿Esto qué significa? Si pensamos en términos de microempresas, de pequeñas y medianas empresas, un problema básico que van a tener, y ya diversos gobiernos están adoptando medidas al respecto, es la creación, el apoyo mediante líneas de liquidez, puesto que dependen mucho del circulante y cualquier problema de liquidez para ellos puede suponer que la empresa desaparezca definitivamente. Esto aplica también a los autoempleados y habría que pensar, y se está pensando ya cosas para la propia economía informal. Otro tipo de medidas que se están adoptando para estos grupos más débiles son el diferimiento en el pago de impuestos, en contribuciones sociales, pero siempre a estos grupos más débiles, es decir, teniendo en cuenta que no podemos adoptar medidas generalizadas que después no podamos pagar, porque como decía al final, no todos somos Alemania y dependiendo del respaldo financiero que tengamos como gobierno, podremos extender más o menos estas medidas. Por lo tanto, es importante en lo que se refiere a esta última que mencionaba, al diferimiento de pago de impuestos o de contribuciones sociales y nunca mejor dicho tener precisión de cirujano.
Después va a haber sectores que van a estar particularmente afectados por la crisis, bastante más que otros. El caso más claro, como mencionaba antes, es todo lo que tiene que ver con turismo y hostelería, pero también los autoempleados, también las microempresas, también el sector agrario, y por lo tanto habrá que plantearse posiblemente medidas específicas para este tipo de sectores, de nuevo no generalizadas para todos. Y si pensamos en términos de grupos sociales, aquí tenemos a todos los que trabajan en la economía informal y que van a tener muy difícil mantener su actividad. El número de nuevos desempleados que va a haber producto de la caída de la actividad económica, del cierre de empresas. Para todos ellos es muy importante mantener alguna protección y, por lo tanto, implementar medidas que, insisto, dependen de cada caso y dependen de cada país porque la factibilidad no es la misma, pero es importante medidas para que estos grupos de nuevos desempleados, de trabajadores de la economía informal, reciban una protección del gobierno. Y lo mismo aplica al mundo rural. Es mucho más difícil efectuar en esta protección en el mundo rural. Como comentaba antes, es mucho más complicado llevarles alimentos, llevarles medicamentos en zonas de difícil acceso, pero hay que hacerlo y hay que ser imaginativo. Como comentaba antes, en algunos países están utilizando las grandes cadenas de distribución privadas para conseguir este objetivo. Y por último, dentro de esta secuencia temporal de medidas, las finales van a ser todas aquellas que se refieran a la poscrisis. Como comentaba antes, esto va a dejar secuelas económicas importantes. Es posible que una vez terminada la crisis sanitaria nos enfrentemos a una crisis económica y ahí previsiblemente es cuando y no antes haya que tomar medidas de política expansiva. Por ejemplo, y estoy citando simplemente ejemplos porque repito que la casuística es enorme, pero por ejemplo, la aceleración de obra pública necesaria, siempre que sea necesaria, quizá en colaboración con el sector privado mediante un impulso, como se está buscando ahora en Panamá, ahora me refiero incluso antes de la crisis, a las APPs, medidas de carácter también financiero, pero todas estas medidas de impulso es importante que se hagan al final, porque si se hacen ahora cuando la gente, de hecho por estas restricciones a la movilidad, no tiene posibilidades, no digo ya capacidad, sino posibilidades de aumentar su consumo, entonces habremos perdido un tiempo valioso, habremos perdido unos recursos valiosos que nos servirán mucho para la época post-crisis. Y concluyo con un mensaje que creo que es importante dar, y es que lo que debemos evitar al final a toda costa es que la crisis sanitaria se acabe convirtiendo en una crisis económica y finalmente, por no reaccionar adecuadamente y a tiempo, se acabe convirtiendo en una crisis social. No debemos olvidar que esta posibilidad existe y que estamos a tiempo de evitarlo, pero que la crisis sanitaria se acabe convirtiendo finalmente en una crisis social no es algo que haya que descartar. Y básicamente estos son los mensajes que quería lanzar y muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que muy buena tu intervención. Tenemos una pregunta que dice, ¿deberían las empresas crear un fondo de emergencia para mitigar el impacto del coronavirus en sus operaciones y sobre todo en sus colaboradores? Y también si esto podría ayudar a la recuperación del sector empresarial. ¿Cómo ves tú esto? Sí, yo creo que una cuestión muy importante, y me gusta volver a insistir en ello, es que estamos ante un territorio ignoto y hay que echarle mucha creatividad, imaginación y plantearse bien cualquiera de las posibilidades que se nos ocurran. Es una posibilidad, de hecho yo creo que al final, como he estado mencionando a lo largo de la intervención, no van a perder todos por igual y por lo tanto aquellos que pierdan menos o que incluso puedan salir más favorecidos a nivel de actividad económica porque aumenten sus ventas o otro motivo, creo que es importante que el sector privado colabore también a la salida común. La elaboración de un fondo común habría que verlo sector por sector, habría que ver qué empresas estarían dispuestas a ello, habría que ver cómo se mutualiza el costo y los beneficios de todo ello, pero es una posibilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que dice,
si es que podría existir un límite para las transferencias sociales, esto entendiendo que los recursos financieros son finitos. Límite va a existir siempre, por lo que acabas de decir, los recursos son finitos y por lo tanto el límite va a existir siempre. La clave es hasta dónde podemos llegar con ese límite. Y yo creo que esto es lo importante, volver a insistir, dado que los recursos son finitos, lo fundamental, lo crucial es ser selectivos y afinar mucho en aquellos que van a recibir esos beneficios sociales. Pero finitos van a ser siempre finitos. Ok, muchísimas gracias, muy buena tu respuesta. Otra pregunta es, la Organización Internacional de Trabajo ha propuesto universalizar sistemas de seguridad social, por tanto la salud como para protección laboral. ¿Tú esto lo ves viable para América Latina, tomando también en cuenta lo que tú dices, que no todos somos Alemania y cada país tiene pues sus diferencias y dificultades económicas? Sí, pero incluso en países que tienen la capacidad financiera para hacerlo, no tienen un sistema generalizado de cobertura sanitaria pública. Es decir, eso en parte es una elección social. Depende de cada sociedad el que decida optar por ese camino o no. Ejemplos o contraejemplos más claros son el caso de los países europeos donde existe esta sanidad universal pública, y el caso de Estados Unidos, donde el peso de la sanidad privada es muchísimo mayor. Eso, por un lado, insisto, depende de la decisión autónoma soberana de cada país. Por otro lado, como dices, depende también de la capacidad de recursos que tenga cada país, pero en algunos casos de América Latina ya existe, es decir, existe un acceso universal a la sanidad pública, y creo que esta pandemia es precisamente un buen llamado de atención sobre la importancia de tener un servicio de salud público donde no alcance, o al menos donde no alcance el sector privado, para evitar estas cosas. Porque, como decía antes, al final la salud es un bien común, no depende de cada uno a nivel individual. En determinadas enfermedades sí, pero en otras contagiosas no. Y por lo tanto, la salud de cada uno va a depender no solo de su propio cuidado, sino del sistema que haya en el conjunto de la sociedad. De hecho, estamos viendo que no solamente la salud es un bien común a nivel nacional, sino que es un bien común a nivel internacional. Es decir, que la pandemia no conoce fronteras. Exactamente. Otra pregunta que tenemos por aquí es, los CEOs usualmente habían tradicionalmente visto el lado económico de los negocios. Actualmente, como tú bien mencionaste anteriormente, el tema del impacto social, las personas, se va a ver ahora agravado frente a esta crisis de salud que también después se va a hacer económica. ¿Cómo apelamos a ellos a que mapeen estos riesgos sociales que al final también les van a importar en su tema de prácticas laborales y derechos humanos en las empresas? ¿Qué recomiendas tú que hagan los CEOs que están al frente del sector privado? Sí, al final, como decía antes, esto tiene unas externalidades negativas para todos muy claras y, por lo tanto, hablando en términos sencillos, es importante que todos arrimemos el hombro, porque nos afecta a todos. Directa o indirectamente, al final nos va a afectar a todos. Y, de hecho, como comentaba en la presentación, en bastantes países se ha inducido al sector privado a colaborar en las medidas que se están aplicando. Incluso dentro de los programas de emergencia nacional de diversos países existe no solamente ese llamado al sector privado, sino medidas que directamente implican al sector privado para colaborar a la salida de esta crisis. Yo creo que lo primero es que los CEOs de las empresas sean conscientes de que esto les va a afectar. Más tarde o más temprano, pero su empresa, su sector les va a afectar, pero bastante menos que a otros, y que por lo tanto existe una responsabilidad de colaborar, porque aunque en un primer término les afecte menos que a otros, si no se adoptan las medidas que incluyen al sector privado también,
para salir de esta crisis a medio plazo, a largo plazo, va a acabar afectándoles igual. Y por lo tanto, repito, es muy importante la colaboración de todos, sector público, sector privado, grandes empresas, empresas de sectores menos afectados, las que más músculo financiero tienen, etc. Gracias, Carlos. Otra pregunta es, ¿qué tipo de impactos han dimensionado para la cadena de abastecimiento? Y disculpa, no te he escuchado bien. ¿Cuáles son los impactos que han dimensionado para la cadena de abastecimiento? Cualitativamente de mucho tipo. Como decía al principio, cualquier problema de insumos importados por, a su vez, obstáculos que existan en aquellos países de donde compramos y que no nos llegan a tiempo o simplemente no nos llegan, eso produce efectos negativos en la cadena de producción y que, por lo tanto, la propia producción interna se ve afectada. Pero, por otro lado, también estamos importando productos de consumo, con lo cual esto implica, y en el caso de los productos sanitarios, en muchos países se ha visto muy claro que se ha producido una escasez de material sanitario porque ese material sanitario se compraba de fuera, y esas restricciones en los países fabricantes han incidido en las escaseces de consumo de material sanitario. Esto también aplica a otros sectores, aunque evidentemente donde hay que prestar más atención son aquellos productos básicos de alimentación, sanitarios, etcétera, más que a otro tipo de productos. Gracias, Carlos. Una pregunta, y creo que esta va a ser la última. Lastimosamente, Carlos nos fue tan amable de darnos hasta las 9:30, así que vamos a respetar también su tiempo, porque sabemos que está muy ocupado atendiendo otras cosas. Así que la última pregunta que le vamos a hacer es, la coyuntura está dejando en evidencia la necesidad y la relevancia del gasto público, como bien ya lo has mencionado en tu intervención, pero que en este caso en Latinoamérica vemos que ha sido muy limitado. ¿Crees que este sea un punto de quiebre para el neoliberalismo? Pregunta compleja. Creo que ahora mismo tenemos que buscar soluciones tan rápidamente y tan quirúrgicamente, que plantearse metas mucho más conceptuales, mucho más abstractas, es para después. El margen de política fiscal obviamente depende de cada país, depende de sus propios sistemas fiscales, depende del acceso que tenga al mercado, depende de su situación coyuntural en este momento. No es lo mismo tener una situación fiscal fuerte, sólida, partir de ahí, que partir de una coyuntura donde la situación fiscal es mucho más débil. Eso es lo más obvio y más claro desde un principio. Después, cuando pase la crisis, ya es cuando podremos plantearnos si, en previsión de que ocurran cosas similares, necesitamos fortalecer de forma permanente, no temporal, de forma permanente las finanzas públicas. Pero eso vendrá después. Al final, esta crisis yo creo que es un poco, o refleja un poco la idea de que el lobo puede llegar. Y cuando el lobo llega es cuando tomamos medidas. Pero, efectivamente, como preguntan, más allá de las medidas ahora que intenten paliar las consecuencias inmediatas, quizá convendría una reflexión más adelante de propio fortalecimiento de los sistemas sanitarios, propio fortalecimiento de los sistemas de apoyo a la gente con menos recursos, etcétera. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Una vez más, desde Sumarse, te agradecemos por tomarte el tiempo para darnos tu visión sobre la situación que estamos enfrentando. Un poco en resumen, creo que hemos hablado de que debemos asumir esta crisis de salud, que también se va a tornar en una crisis económica, que lo veamos como una oportunidad para reinventarnos y así como ser resilientes frente a esta situación. Cooperar entre sectores, alianzas público-privadas también, es una forma en que vamos a poder salir de esto y tener al ser humano en el centro de las decisiones. Desde Sumarse te damos nuevamente las gracias sobre este webinar. A todos los que hicieron preguntas y no las pudimos hacer, mil disculpas, pero tenemos una agenda apretada
y debemos respetar los tiempos. Vamos a anotar y vamos a ver de qué forma les podemos dar una respuesta. Carlos, no sé si nos quieres dar algunas palabras de cierre. Sí, no, sobre todo muchísimas gracias por la invitación, por darme esta oportunidad de, como decía al principio, intentar, si lo he conseguido, no lo sé, poner mi granito de arena. Disculparme porque no dispongo de más tiempo, como tú bien sabes, la agenda está bastante complicada porque son tiempos muy complejos donde se requiere un esfuerzo permanente y por lo tanto lamento no haber podido tener más tiempo y bueno, en otra ocasión quizá podríamos ampliarlo. Pero gracias a todos, tanto a vosotros por la invitación como a los asistentes por haberme escuchado. Muchísimas gracias y esto es definitivamente creo también el poder de las alianzas y la tecnología y el reinventarnos es una muestra de lo que hemos hecho el día de hoy. Tenemos más de 100 participantes que han estado conectándose intermitentemente en esta transmisión, lo cual nos muestra el gran interés en el tema y nos muestra también que las alianzas son importantes y son la forma de solventar esta crisis. Así que muchas gracias a todos por asistir. Desde Sumarse les invitamos a seguirnos en nuestra serie de webinars el lunes a las 9 de la mañana sobre temas de nutrición y cómo la alimentación nos puede también ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico y también controlar nuestro nivel de ansiedad. Sé que para muchos cuando están en casa también es un tema relevante. Así que muchísimas gracias, Carlos, y que tengan un feliz día. Chao. Igualmente. Chao. Yo subo para el script, no para estar ahí hablando, pero yo te puedo decir que sí.